interesante no menor, que es que quienes quieran usar el gas, ese 30% que tienen de restricción, pueden hacerlo. El tema es que deberán pagar una multa, con lo cual se está sospechando que en realidad se trata de un aumento encubierto para las empresas del gas que necesitan para seguir funcionando. Vamos a hablar de este tema porque el gobierno provincial hizo un planteo la semana pasada, pidió una reunión urgente con el secretario de Energía de la Nación y también el bloque Córdoba Federal pidió que el funcionario Darío Martínez esté en el Congreso para dar explicaciones con respecto a la crisis energética. Vamos a hablar con Carlos Gutiérrez, el jefe del bloque Córdoba Federal. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. Buen día, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, ustedes han pedido que el secretario de Energía de la Nación comparezca en diputados después de lo que ocurrió la semana pasada en Córdoba con este aviso de una restricción en la provisión del gas. Sí, Marco, así es. En nuestro caso, en el ámbito del Congreso, que es lo que corresponde a los diputados, hemos requerido la urgente presencia del secretario del área, del secretario Martínez, toda vez que no solamente queremos desentrañar y saber fundamentalmente, más que desentrañar, saber a qué nos enfrentamos y cuáles son las soluciones que este gobierno imagina para paliar no solamente el faltante de gas, sino el faltante de gasoil y de los combustibles en general. Yo creo que vos dabas en la tecla recién sin decirlo abiertamente. En realidad, de lo que se trata aquí, de lo que estamos viendo, es de las mil y una formas que el gobierno intenta esconder debajo de la alfombra un elefante. Es decir, es una tarea, yo diría, inútil, además de perniciosa, porque mientras más se tarde en reconocer la realidad de los nuevos precios de los combustibles, tanto en el orden internacional como de manera absolutamente artificial mediante el manejo de subsidios a lo interior del país desde hace mucho tiempo, bueno, más van a ser los perjuicios, porque siempre decimos lo mismo, es decir, no hay peor insumo, no hay insumo más caro que aquel que no se tiene. ¿Y qué es lo que se quiere esconder? Se quiere esconder una verdad que todos la conocemos. El único que cree que nosotros somos unos tontos, los ciudadanos, que no sabemos que ya está presente entre nosotros el aumento de las tarifas, de manera como ha sucedido con el gasoil, donde prácticamente se blanquea que aquel que quiera y pretenda cierta cantidad, por ejemplo, otras tareas, tiene que pagar por el gasoil entre 140 y 150 pesos, que es lo que todo el mundo también dice que sería el precio que en este momento debiera. Pero el gobierno mira para otro lado, quiere disimular, dice esto que vos manifestabas recién. Bueno, aquellos que están alcanzados por el 30% de restricción del gas, aquellas empresas, van a poder usarlo, pero en realidad lo van a tener que hacer como una especie de penalización. ¿No sería más fácil de una vez por todas blanquear la realidad, en este caso, de la matriz energética? Porque el problema, Marcos, es que a la par de que algunos nos toman por tontos y nos quieren hacer pagar, o nos quieren hacer seguir pagando, por ejemplo, al sector productivo, ni hablar de los consumidores en general, al sector productivo del complejo agroalimentario, un gasoil al precio que estábamos hablando, mientras tanto, las petroleras, excepción hecha de YPF, les conviene exportar el crudo, porque el crudo está a $100 el barril del mismo, y les conviene importar el refinado. Es un verdadero atropello y nadie dice nada. Este gobierno que supuestamente es tan progresista para tantas cosas en el discurso, cuando se trata de ponerle el cascabel al gato de las petroleras, o sea, nadie duda de que no tienen la decisión de hacerlo, y sobre todo en un momento donde todas estas medidas tendrán que tener a lo mejor un paraguas de cierta temporalidad en función de lo
revulsivo que está el mercado internacional. Pero claro, no se le puede echar la culpa a la guerra de Rusia, Ucrania, de los desaguisados y la falta de previsión que se tienen una y otra vez por parte de este gobierno. Carlos, otro tema importante es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que en las últimas horas Cristina cuestionó esta realidad que se produciría en las próximas horas, que sea Rosati, Horacio Rosati, el presidente de la Corte, quien presida el Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y remueve a los jueces. El kirchnerismo está diciendo que se trata de un golpe institucional de parte de Rosati y de la Corte Suprema. ¿Cómo lo están viendo en Córdoba Federal? Bueno, la verdad que no es nueva nuestra posición a este respecto. Nosotros nos ajustamos a la Constitución y en ese sentido no tenemos dudas de que así como sucede desde hace mucho tiempo en la provincia de Córdoba, donde el presidente del Superior Tribunal de Justicia es a su vez quien preside, quien participa y preside el Consejo de la Magistratura, que es quien designa a los jueces, administra los recursos, etcétera, etcétera. La misma posición tenemos respecto de lo nacional. Pero acá, digamos, uno por ahí, Marco, le cuesta pensar o interpretar, si es que cabe alguna interpretación racional, de cuál es la estrategia, porque lo primero que uno entiende que debe haber detrás de una estrategia es una evaluación de las fuerzas que se tienen para lograr, como Cristina logró en su momento, en su gobierno, mejor dicho, en el gobierno de Néstor Kirchner, modificar la ley. Pero hoy no lo tiene. El gobierno nacional sabe perfectamente que este proyecto puede haber tenido, como tuvo, una media sanción en el Senado, pero no en diputados. En diputados están, en este como en otros tantos temas, razón por la cual, dicho sea paso, el Congreso está parado por decisión del oficialismo. Bueno, de la misma manera, digamos, ellos saben perfectamente que no tienen los votos e insisten no solamente, tienen 20.000 frentes abiertos. Parecen Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ya no le quedaban frentes y en su debilidad abrió el peor de los frentes, que fue precisamente el frente ruso. Así le fue a la pobre Alemania también. Bueno, acá pareciera primar esa especie de lógica ilógica, porque uno tiene que evaluar cuáles son las fuerzas que tiene. Y el gobierno embiste contra la Corte Suprema, contra la justicia, y todos los argentinos sabemos a qué se debe esa embestida. Es decir, para qué se necesita y se quiere y se insiste con una justicia que responda al poder de turno. Entonces digo, la justicia tiene mil y una falla, pero no es esta la manera de resolverlo, tratando de llevarse por delante, en este caso, una decisión de la Corte Suprema. Y así sucesivamente con el frente que analizamos recién de los combustibles, así con la tosudez de no darle lugar a los biocombustibles para que tranquilamente puedan ocupar los espacios que debieran estar ocupando para precisamente generar un pulmón frente a la situación de crisis. La verdad que obviamente nosotros estamos absolutamente en contra. Nos parece patética las últimas intervenciones que está teniendo la vicepresidenta. Realmente ir a un foro internacional y recibir la lluvia de críticas, porque alguien puede suponer que un vicepresidente puede ir a esos ámbitos y reírse de todos, en definitiva, haciéndose y dirimiendo y planteando cuestiones que son del orden interno de su país. Bueno, y así sucesivamente, Marco. Nosotros, bueno, pero Carlos, puntualmente, en el caso del Consejo de la Magistratura, por supuesto que estamos en contra. Última pregunta, Carlos. Martín Guzmán anunciaría en las próximas horas este impuesto a la renta inesperada, que alcanzaría no solamente al campo, sino también a otros sectores de la economía. ¿Cómo lo ven? Mira, Marco, otra vez vemos que se da vuelta en torno a lo mismo, sin dar señales claras de cómo se le van a dar a los sectores productivos, cualquiera fueren ellos, las herramientas para que produzcan más,
para que la torta se ensanche y de allí podamos entonces desviar los recursos o utilizar los recursos que solamente el Estado, es cierto, puede distribuir en este caso a los sectores que enfrentan la crisis realmente en una situación que ya viene de arrastre súper adversa, pero acá simplemente lo que se trata y de lo que siempre se dice y se analiza es cómo le sacamos al que tiene riqueza sin que se genere más riqueza. Es como que en algún momento uno va a ir y va a ir sacando y va a ir sacando y va a ir sacando, y si no se generan las condiciones para que realmente esos recursos se puedan utilizar como se debe, sobre todo en una crisis de las características que tiene esta. Y bueno, esto es lo que nosotros vemos con preocupación. Hay recursos que debieran salir precisamente de los privilegios que algunos tienen. Por ejemplo, la renta petrolera, ¿va a ser considerada extraordinaria o no va a ser considerada? ¿O solamente otra vez va a ser el sector del complejo agroalimentario el que como hijo de la pavota va a tener que oblar esta renta extraordinaria que se está analizando? Realmente nosotros lo vemos como más de lo mismo y con la misma preocupación de siempre, en el sentido, Marco, de que no se generan las políticas y las herramientas que produzcan más inversión y por lo tanto produzcan más riqueza, y allí el Estado sí pueda, con criterio, no tampoco con el criterio de reparto de subsidios que se tienen en este gobierno, pero sí se pueda solventar aquellos sectores más humildes que por supuesto hay que ayudarlos. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a vos, Marco. Un abrazo grande. Muchas gracias. Carlos Gutiérrez, el jefe de bloque de Córdoba Federal en diputados. Gutiérrez nos decía el rechazo, por un lado, a lo que pretende llevar adelante el oficialismo, el gobierno en el Consejo de la Magistratura, los planteos que ha hecho Cristina Fernández, también los cuestionamientos a esto que está diseñando Martín Guzmán, el ministro de Economía, como un impuesto, un nuevo impuesto a la renta inesperada, a las ganancias que surgieron de manera desmedida, dice el gobierno, a partir de lo que está ocurriendo a nivel internacional y que no fueron fruto de inversiones o de mayor producción, sino que por un aumento desmedido de los precios. ¿Qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué se sabe hasta ahora? Se generaría este impuesto a la renta inesperada. En un primer momento se decía que iba a ser solamente al campo, ahora se señala que también podría ser, como planteaba recién Gutiérrez, a otros sectores de la economía que se han visto beneficiados, como por ejemplo las petroleras, ¿no? Y las productoras de gas, que han recibido un mayor precio a partir de lo que ocurre a nivel internacional. Este impuesto se presentaría en las próximas horas y sería remitido al Congreso, que tiene que generar los nuevos impuestos, tiene que votar la creación de nuevos impuestos, y seguramente allí se generará un fuerte debate porque es un impuesto que busca captar esta renta inesperada de la que habla el gobierno y generar, según las versiones que se han conocido en las últimas horas, un nuevo IFE, un nuevo subsidio a los sectores más desprotegidos y que más están sufriendo el aumento de los precios, principalmente en los alimentos.